Bien, y como todos los primeros lunes de cada mes en este 2022, ahora vamos a conversar con el licenciado Oscar Elvira de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. ¿Cómo le va, licenciado? Buen día. Hola, ¿qué tal, Mirta? ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos a nuestra institución como lo hacen habitualmente. Bueno, buenos días. Buenos días. Un gusto tenerlo en línea, para escucharlo hablar hoy. ¿Sobre qué tema, licenciado? Y vamos a hablar sobre los duelos y las migraciones. Ajá. Bueno, no sé por dónde quiere empezar usted. Digo, hablando de, tiene que ver con lo que hemos estado pasando en estos 2 últimos años, seguramente que han sido, hablando de duelos más dolorosos por no poder despedir en muchos casos a los seres queridos, seguramente. Seguramente que sí. La humanidad está atravesando, aunque ya ha disminuido muchísimo, gracias a los avances de la ciencia en vacunas, pero de todas maneras hemos pasado y estamos pasando una pandemia. Uh-huh. Y esta pandemia ha sido universal y esto ha cuestionado de alguna forma la potencia humana, donde muchas veces dejamos de lado el valor que tiene el ecosistema, tanto externo como interno. Cuando digo externo es, por ejemplo, las deforestaciones, los cambios que se van produciendo en la tierra, y por el otro lado también el ecosistema interno, que a veces no nos damos cuenta de nuestra propia vulnerabilidad, y entonces también atacamos de alguna forma el medio externo por la omnipotencia humana, ¿no? Que todos lo tenemos en mayor o menor grado. Uh-huh. Esto lleva a situaciones, pueden ser de guerra, ¿no? Como la que también estamos atravesando en este momento, o también de migraciones. Es decir, que las migraciones conlleva a migrar potencia a habitar un territorio mental donde podamos ser menos omnipotentes y darle lugar al medio, ¿no? Por ahora diría eso. También las migraciones, que tal vez, y los duelos tienen que ver con los adolescentes o adolescentes jóvenes o adultos jóvenes, por ejemplo, de la zona donde usted vive y donde usted tiene su radio en azul, que deben migrar hacia... Exacto, es así. Pero además, digo, escuchándolo, es como que la humanidad en este siglo XXI está sufriendo demasiadas situaciones, ¿no? Que lo van llevando a estos estados de no saber en muchos casos cómo manejarlos, ¿no? Y sí. Eric Hobsbawm, el gran historiador inglés, decía que el siglo XX había sido el siglo más violento de la humanidad por la cantidad de muertos que había habido. Sí. Pero ahora nos encontramos, vio que a veces leemos de historia y nosotros ya estamos transcurriendo la tercera década del siglo XXI y vemos, como usted bien lo señala, de situaciones muy complejas, tanto por migraciones, por ejemplo, de los países de África hacia Europa, o los países de la periferia de la península arábica, de Irak, de Siria, de Afganistán, que han tenido que emigrar también a Europa por las guerras. Es decir, uh-huh, que todo esto va conllevando a una situación de duelos y migraciones. Y nosotros, sí, los argentinos,
por un lado tenemos un patrimonio, ustedes ahí, desde mi punto de vista, tenían en azul un pueblo originario que hubo un famoso cacique, Catriel. Sí. Y por el otro lado llegaron los abuelos vascos en el Río de la Plata, como dijo Alberto Serramone, el gran historiador de Azul, que llegaron a Azul también los vascos. Es decir, que de ese encuentro permanente de migraciones y de duelos estamos construidos nosotros. Sí. Entonces, la humanidad ha vivido migrando y vive migrando tal vez desde el comienzo de los tiempos. Entonces, los duelos, por un lado, son personales y por el otro lado son de toda la familia y de toda la sociedad. Entonces, vivimos en duelos y migraciones permanentes. Lo mejor es cuando podemos pensarlo. Se me ocurre la imagen de la bella plaza que ustedes tienen de Salamone en Azul, construida en la década del 30 del siglo pasado por Salomone, donde parecen olas. Sí. Uno camina por la vereda y parecen olas. Y se parece también a la de Copacabana en Río de Janeiro. Es decir, que las olas de los duelos y las migraciones son permanentes. A veces son muy graves los duelos, son patológicos y a veces son necesarios, lo mismo que las migraciones. Es cierto. Y lo más reciente es esto que, bueno, que ha pasado, como decíamos, ¿no? ¿Usted conoce nuestra ciudad? Sí, yo conozco un poco su ciudad, y es nuestra ciudad porque yo nací en Azul. No me diga. Sí, mientras que digo esto me emociono, porque viví mis primeros 9, 10 meses de vida en Azul. Mi padre era ferroviario, mi madre casada con él lo acompañaba, y bueno, vivíamos ahí frente a la estación. Claro. Y bueno, he ido varias veces a visitar el lugar. Y bueno, mi padre tenía una cuestión quijotesca también, como el doctor que tienen ustedes y tuvieron en Azul, que ha tenido la colección más importante tal vez sobre el Quijote de la Mancha y sobre Cervantes, y por eso ustedes fueron nombrados la ciudad Cervantina. Claro. Cervantina. Así que su papá coleccionaba Quijotes también. No, mi padre no. Mi padre era quijotesco en la búsqueda de sus duelos y migraciones también. Era hijo de vasco, y es posible que mi abuela materna hubiese sido de los pueblos originarios norteños de Santiago del Estero, y ahí mi abuelo vasco se conoció con mi abuela en Ucal, en la provincia de La Pampa, y ahí se formó una nueva estirpe, los Elvira. Mire qué buen recorrido, sinceramente, claro, qué bueno. Bueno, ese buen recorrido se lo debo mucho a mis analistas, mis analistas con los que construí también mi propia novela neurótica, como diría Sigmund Freud, la novela del neurótico, y bueno, poder elaborar duelos y migraciones. Así que entiendo perfectamente todo ese discurrir emocional de cualquier sujeto humano, ¿no? Bien, ¿y cómo es para el ser humano salir de esa situación, no? Digo, cuesta mucho, ¿cómo hace para salir de esa situación de duelo, de desarraigo? Y bueno, su pregunta es muy profunda y depende de la estructura mental de cada ser humano. Las depresiones, por ejemplo, pueden ser leves porque tienen que ver con una pérdida momentánea. Por ejemplo, un joven que
ha dejado su familia para venirse a estudiar a Buenos Aires o a Mar del Plata o a Bahía Blanca o a Córdoba o a Olavarría, que son los lugares que yo conozco, ¿no? Universitarios. Y bueno, es todo un trabajo que tienen que hacer de duelo, porque de alguna forma estos duelos remiten a situaciones muy tempranas de la vida de todos nosotros, que tiene que ver con el destete, es decir, cuando llegamos al mundo, o el pecho materno o el biberón, con la mirada de nuestras madres y el padre sosteniendo, vivimos, pero después cuando, por ejemplo, un joven que siente en un momento una cierta depresión porque se vino a vivir a Buenos Aires, y bueno, es también un destete porque tal vez es su primera vez que deja a la familia de origen. Claro. Entonces, trabajando todo eso, los analistas tenemos herramientas, estamos muy bien formados para eso, podemos ayudar a elaborar el duelo. Y elaborar el duelo es conocer cómo ha sido nuestra vida, cómo podemos pensarla y cómo podemos fortalecernos con ella. Lo que usted me pregunta, sí. Si usted era de azul y se fue a los 10 meses y todo eso, bueno, gracias a mis analistas pude ir elaborando todos esos duelos. Después puede haber duelos por el cuerpo que uno va perdiendo, vio en la adolescencia, la pubertad, el cuerpo se transforma, es como que surgen montañas, surgen nuevos paisajes dentro del cuerpo que no teníamos esto, las niñas con los pechos, los hombres que crece el tórax y tantas otras cosas, que bueno, que son duelos que todos vamos elaborando en el mejor de los casos. Cuando no, se puede caer en depresiones profundas o en la desmentida. No, aquí no pasa nada, aquí no pasó nada. Otra es que sí, que pasaron cosas y que gracias a reconocer todas esas cosas podemos vivir nuestra vida más integrados y con una vida muy rica, ¿no? Muy rica que tenemos todos los humanos. Y enfrentando esos cambios, ¿no es cierto? Claro. Hay que conocerlos, enfrentarlos y a partir de ahí ir asumiendo todo eso que va pasando. ¿Usted es especialista en adolescentes, doctor? Sí, yo soy especialista en adolescentes y adultos. Ajá. Entonces, recuerdo algún paciente que vino del interior a vivir a Buenos Aires y bueno, los padres le pusieron el departamento, todo, pero era como la cunita, claro. El departamento. El tema para el bebé era la cunita, pero no tenía los padres. Entonces, se trabaja esto, cómo poder ir elaborándolo de a poco, pero lo que pasa es que se resignifica la vida anterior, los primeros 5 años de vida, por ahí, y entonces de cómo se elabore eso, es decir, que lo que no se puede pensar, se pueda pensar, y entonces ahí el humano se fortalece. Claro. Y sobre todo digo esto de la cunita que usted dice, ¿no? Y empezar a hacer todo solo, porque también es el desarraigo en otro lugar, en otras calles, en otros ámbitos, ¿no? Ahí está también el gran cambio para los adolescentes o los jóvenes. Usted muy bien, dice Oscar, no se olvide también de que tenemos que aprender a caminar, ¿no? Y ese también es un duelo, porque vio que Borges decía que cuál es el humano, cuál es el sujeto que vive cuando nace en 4 patas, luego en 2 patas y luego en 3 patas, algo así. Es decir, el niño que gatea y que tiene que aprender a caminar, como usted dice, y entonces ese niño que viene a Buenos Aires tiene que aprender a caminar, va a aprender a caminar en un paisaje diferente. Totalmente. Y que después lo va a terminar
poniendo dentro de él y como un propio paisaje. Tal pero cual. todo eso lleva tiempo, y Borges Claro. decía, bueno, ahí empezamos a caminar, y bueno, en la vejez a veces andamos con un bastón que nos ayuda mucho. Es cierto, bien. Y usted fue Bueno. mi bastón ahora, usted fue mi bastón ahora porque me dijo, no se olvide de hablar también de caminar. Claro que es fundamental, ¿no? Empezar a dar esos primeros pasos, que muchas veces en la vida, como se dan esos primeros pasos, se termina caminando y andando el resto, ¿no? De la vida. Claro, y todo el tiempo los humanos vamos viviendo duelos y migraciones. Por ejemplo, el niño que empieza a ir al jardín de infantes, después al colegio primario, luego al secundario, en el mejor de los casos, o pasa de la niñez a la pubertad, a la adolescencia, a la adultez, y son permanentes duelos que vamos pasando todos y migraciones. Después puede aparecer también las migraciones de una niña con un niño que se enamora, un niño con una niña con una niña, un niño con un niño, y tantas vicisitudes de las migraciones humanas. Y bueno, todo eso es parte de lo que Cervantes escribió, ¿no? Ujú. Bien, bueno, licenciado, cuéntenos un poquito ahora cómo hace la gente para comunicarse con ustedes. Ha sido muy importante el tema que tocó hoy, que es la adolescencia, que poco lo habíamos tocado en estos espacios. Así que para adolescentes y jóvenes, si están interesados en poder comunicarse con ustedes. Bueno, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, APDEVA, tiene estos teléfonos: 4775-7867 y 4775-7985, o por email info@abdeva.org, organización.org. Bien. info@abdeva.org. Tenemos también el Centro Lieberman, que ustedes ya han pasado varias veces los datos. Sí. Y yo en este momento también estoy trabajando en un congreso que estamos organizando la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, donde APDEVA es una de las instituciones que pertenece a FEPAL, la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, y vamos a tener un congreso muy importante en septiembre, donde vamos a hablar de transitoriedades e incertezas. Ajá. Freud decía que en lo transitorio, que todo en el fondo es transitorio. Este encuentro entre usted y yo es transitorio porque ya se termina, pero a su vez queda grabado dentro mío, dentro de usted, dentro de la gente que nos escucha, y eso se va a producir, en el mejor de los casos, algo nuevo. Y para eso los humanos tenemos que tolerar el no saber, no ser tan omnipotentes que hay cosas que no sabemos, y darle lugar a las incertezas. Ajá, muy bien. Bueno, ha sido un gusto, licenciado, escucharlo, ¿eh? La verdad, hemos aprendido bastante en lo que hemos hablado con usted. Ha dado muchas pautas también como para poder ir armando, ¿no?, lo que tiene que ver la vida de cada uno. Así que agradecerle mucho por este contacto, y por ahí durante el año nos toca otra vez volver a hablar, ¿cierto? Ni más ni menos. Estoy dispuesto. La Sociedad Psicoanalítica de Buenos Aires, que ustedes conocen muy bien, es un foro donde forma a psicoanalistas, y a su vez tenemos también un programa que se llama Te Escuchamos, es decir, que la gente puede llamar a APDEVA y atender gratuitamente cuando hay casos muy graves también. Uh-huh. Eso lo armamos con el tema de la pandemia. Empezamos a trabajar en el 2020 con todo este tema. Así que para mí ha sido muy grato encontrarme con usted, Mirta, y con Claudia también, que me ayudó mucho. Bueno, muchas gracias por este contacto, y hasta cualquier momento.
Hasta cualquier momento. Que Buen siga día. muy bien. Buenos Hasta días. luego. Muy bien, ahí estaba la palabra entonces del licenciado Oscar Elvira, perteneciente a ABDIMA, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires.